Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. En el oscuro rincón de la historia, donde los soldados que se enfrentaron a ruinas antiguas en la jungla de Vietnam guardaron sus relatos de terror más profundos, yacen secretos que solo se atreven a murmurar en las noches más oscuras. Año tras año, las sombras de la selva parecen susurrar susurros de un pasado maldito, un capítulo olvidado de la guerra de Vietnam que trasciende los límites de lo imaginable. Entre los recuerdos de aquellos hombres valientes se encuentra una historia que desafía toda explicación racional, un encuentro con una criatura de ojos rojos, una experiencia que se ha convertido en una leyenda entre los pocos que sobrevivieron para contarla. En medio de las ruinas ancestrales y la maleza asfixiante, se desarrolla un relato que hará estremecer incluso al más valiente de los corazones, un relato donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece y donde el terror se manifiesta en su forma más insidiosa. Prepárate para adentrarte en esta historia escalofriante, donde el horror toma vida en la penumbra de la guerra y los ojos rojos observan desde las sombras. En los años 1971 y 1972, el tiempo avanzaba implacablemente. Richard Nixon ocupaba la presidencia, se estrenaba en las pantallas la película El Padrino, los defensores de la libertad celebraban su primera convención y a mí me llamaron para el servicio militar. Evoco ese periodo como si hubiera ocurrido ayer mismo. Contaba con 18 años y acababa de completar mi educación secundaria en junio. Mis padres estuvieron presentes, viendo cómo me adentraba en el mundo del esfuerzo y la dedicación. No obstante, mi destino tomó un giro inesperado, ya que opté por luchar por una causa y me enrolé en las Fuerzas Armadas en julio de 1972. Después de 3 meses de adiestramiento en el campo, donde aprendí las artes del combate cuerpo a cuerpo y la instrucción en el manejo de armas, me despacharon desde mi centro de instrucción de vuelta a casa, en Texas, antes de ser desplegado en San Diego. Mientras me encontraba en San Diego, me transportaron en un avión hacia una tierra enigmática conocida como Vietnam. Solo había oído hablar de los misterios de Vietnam a través de las noticias locales. Principalmente, las narraciones giraban en torno a los soldados desaparecidos en acción y los prisioneros de guerra en los campos de Vietnam del Norte, hombres que habían sido hallados sin vida en lo profundo de la selva, víctimas del mal rojo conocido como Vietcong. Sin embargo, persistí sin remordimientos, convencido de que lucharía por la libertad del pueblo vietnamita, librándolos de una causa maligna y liberándolos para el bienestar del mundo. El trayecto en avión desde San Diego hasta Vietnam resultó arduo, especialmente debido a las tormentas que azotaban el Océano Pacífico. No obstante, para pasar el tiempo, entablé conversación con algunos de mis compañeros de vuelo. En primer lugar, conocí a Paul, un joven de 18 años proveniente de Austin, Texas, quien había decidido que su destino tras la secundaria era enrolarse en el ejército. La sensación de propósito de Paul lo hacía parecer un hombre contento sin grandes preocupaciones. También estaba Carson, un chico de California de ascendencia mitad vietnamita y mitad irlandesa, quien había elegido luchar por la causa de Vietnam del Sur. Hablaba fluidamente tanto vietnamita como inglés, herencia de su madre, y soltaba palabrotas en vietnamita de manera habitual. Sin lugar a dudas, era el individuo más singular del grupo, un joven veinteañero que siempre intentaba arrancar una sonrisa a los demás. Pronto nos hicimos amigos, y al concluir el vuelo, éramos los mejores camaradas. Al llegar a la base militar en Saigón, nos concedieron un breve periodo para explorar la ciudad antes de ser desplegados en la selva. Aprovechando el tiempo a mi favor, me aventuré por las calles de Saigón. Me topé con una añeja librería y decidí adentrarme en su interior, descubriendo miles de volúmenes, la mayoría de ellos escritos en vietnamita. La mujer que se encontraba tras el mostrador dirigió su mirada hacia mí y luego se retiró discretamente. Opté por explorar la sección de literatura folclórica, repleta de relatos transmitidos por los habitantes locales y tradiciones ancestrales. Fue entonces cuando divisé un libro en inglés, aparentemente desgastado, y decidí hojearlo. Al abrir la primera página, me encontré con la imagen de un espantoso dragón de inmensos ojos rojos. A pesar de no experimentar miedo, determiné adentrarme en la lectura de la historia de todas maneras. La historia giraba principalmente en torno a un dragón que deambulaba por la selva en busca de presas, a menos que alguien hubiera ofrecido un tributo en las ruinas antiguas en la jungla de Vietnam. Tras su lectura, me pareció el relato más insustancial que había tenido la oportunidad de leer. No obstante, al volverme, el comerciante me observó y expresó con cortesía en inglés: es aconsejable que mantengas la vigilancia alta entre esos árboles, antes de alejarse. Me quedé algo perplejo,
pero simplemente abandoné la librería y me dirigí hacia la base. Después de algunos días en Saigón, se nos asignó nuestra misión y, como soldados de rango bajo, nos convertimos en los primeros en ser enviados para investigar al Vietcong y explorar las selvas cercanas a la frontera, en especial las zonas donde se habían reportado desapariciones de prisioneros en el espeso bosque. Unos 200 hombres y yo fuimos transportados en jeeps hacia la zona de combate, específicamente hacia la línea divisoria entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Al llegar a nuestro destino, nos encontramos con un paraje extremadamente sereno, únicamente acompañado por el distante canto de aves pequeñas. Era una selva inmensa y ancestral que, en realidad, no parecía albergar ningún peligro aparente. El líder a cargo de nuestra unidad nos instó a prepararnos y establecer el campamento, y así lo hicimos con celeridad. Este hombre respondía al nombre de Sargento Rogers y poseía una imponente complexión, severamente superando los 120 kilogramos de peso. Se movía con la energía constante de alguien que siempre tenía algo que hacer, pero no era de los que alzaban la voz en el rostro de los soldados, sino que emitía órdenes tratándonos a todos como camaradas en uniforme. Tras unas cuantas horas de preparativos, Carson, Paul y yo fuimos comisionados para adentrarnos en la densa selva en busca de respuestas. Portando nuestras armas, avanzamos sigilosamente por el interior del bosque, examinando atentamente cada detalle. El entorno se hallaba en una calma total, sin otro sonido que el canto de los insectos en la distancia y el ocasional gorjeo de algún ave. Si no fuera por el conflicto bélico que asolaba la región, este lugar bien podría haber sido un idílico destino vacacional. Después de varias horas de exploración sin encontrar indicio alguno, regresamos al campamento base. No obstante, antes de nuestro retorno, Carson divisó algo inusual en la lejanía. Tenía apariencia de construcción humana, un gigantesco edificio de piedra en medio de la naturaleza salvaje. Nos aproximamos al monumento abandonado y constatamos que se trataba de un antiguo templo. Con cautela, nos acercamos a la estructura, esperando encontrar algo de valor en su interior, pero de repente escuchamos pasos y voces que hablaban en vietnamita, resonando a varios cientos de metros de distancia. Era el Vietcong. De inmediato, retornamos al campamento base y compartimos con nuestros superiores la sorprendente historia del templo oculto en la jungla. No obstante, su reacción fue de risa, explicándonos que eran antiguos templos budistas que habían quedado olvidados desde hace mucho tiempo. Aunque a nuestro superior no le atribuyó importancia, nuestra curiosidad por estos templos seguía intacta. En otro día de operaciones, nos llamaron de nuevo para internarnos en la jungla. Esta vez, decidimos aventurarnos aún más en la espesura, sorteando enredaderas y densos árboles. Luego de avanzar varios kilómetros, nos topamos con un campamento de los Dead Zone, albergando a cientos de hombres a tan solo 100 metros de nosotros. Los observamos detenidamente y escudriñamos el campamento en su totalidad, sin detectar ningún indicio de prisioneros. Pasamos varias horas explorando la selva espesa y documentando minuciosamente nuestras observaciones en un informe para nuestros superiores, detallando principalmente la cantidad de tropas y su distancia respecto a nosotros. Permanecimos a un lado del campamento durante algunas horas, cuando un combatiente del bando enemigo se aproximó a nosotros desde la distancia sin percatarse de nuestra presencia. Extrajo un objeto de su bolsillo y nos preparamos para lo peor, aunque, para nuestra sorpresa, resultó ser únicamente un encendedor, el cual encendió para fumar. Carson, quien ardía en deseos de capturar al individuo, ideó un plan. Planeamos aproximarnos sigilosamente al soldado, silenciarlo y tratar de obtener información sobre los militares desaparecidos. Tomamos la decisión de ejecutar esta estrategia e intentar extraer información valiosa de este combatiente. Circundamos al individuo desde todas direcciones, aproximándonos sigilosamente en completo silencio. Se encontraba a unos 6 metros de distancia de nuestro grupo, y el olor del cigarrillo encendido se hacía más evidente con cada paso que dábamos. Avancé con cautela hasta que finalmente divisé el resplandor anaranjado del cigarro mientras lo retiraba de sus labios. Acto seguido, empuñé mi pistola y el pañuelo, avanzando por detrás y rápidamente apresándolo, inmovilizándolo y colocándole un trapo en la boca. Emitía desesperados gemidos amortiguados en busca de auxilio, pero no estábamos dispuestos a dejarlo en libertad. Carson y Paul lo sujetaron firmemente, mientras el individuo continuaba rogándonos que lo liberáramos. Posteriormente, Carson le advirtió en vietnamita al hombre, presionando una navaja en su cuello, que si soltaba un solo grito, le seccionaría la garganta por completo. El individuo quedó enmudecido, bañado en sudor debido al temor de perder su vida.
Carson y él mantuvieron una conversación en su idioma natal durante unos 5 minutos, hasta que Carson, con visible disgusto, lo soltó de golpe, propinándole un contundente golpe con la culata de su arma que lo dejó inconsciente, permitiéndonos de esta manera escapar. Luego emprendimos el agotador trayecto de regreso al campamento, exhaustos y cubiertos de lodo de la espesura de la selva. Fue entonces cuando planteé la interrogante sobre lo que el individuo había revelado. Carson, visiblemente enfadado, respondió sin comprender del todo. El hombre afirmó que en esta zona no existe ningún campo de prisioneros de guerra, y que incluso los miembros de su propio campamento han desaparecido, imaginando la existencia de un campo de prisioneros de guerra estadounidense. Permanecí perplejo, reflexionando sobre cómo desde nuestra llegada a la selva no habíamos reportado desapariciones ni capturado a ningún enemigo. Luego, al regresar al campamento, me quedé sin habla mientras avanzábamos hacia nuestro lugar de resguardo. Los tres nos dirigimos a la tienda de Rogers y le relatamos la ausencia de prisioneros en el campo y la situación del soldado. Rodgers mostró un estado de desconcierto similar al nuestro, pero finalmente nos encomendó la orden de retornar a nuestras respectivas habitaciones, denotando un evidente malestar en su semblante. Sus mejillas se tornaron rojas, como si alguien hubiera cometido un agravio personal. Acto seguido, nos gritó que volviéramos a nuestras aposentadurías y nos apresuramos a regresar a nuestras camas. Paul inquirió, ¿por qué Rogers estaba tan enfurecido con nosotros? Hicimos nuestra labor, exploramos el territorio enemigo, ¿qué más pretende? No estoy seguro, Paul. Siento que Rogers nos está ocultando algo, a nosotros y al resto de las tropas, explicó Carson. Ese soldado en el campamento enemigo también mencionó algo sobre una criatura de semblante serpenteante en relación a las desapariciones. ¿Por qué no le compartiste eso a Rogers?, pregunté. Él nunca nos creería. Además, creo que la jungla oculta más secretos de los que imaginamos, afirmó Carson. Está bien, retomaremos esta conversación mañana por la mañana, suspiré. No podemos compartir esto con nadie más, exclamó Paul. Carson titubeó antes de afirmar, guardemos esto entre nosotros por ahora, si surge alguna situación, estaremos preparados para afrontarla. Posteriormente, los tres acordamos en silencio que no volveríamos a mencionar el tema y nos dirigimos nerviosamente a nuestras literas. Pasaron varios días, y nos preparamos para dirigirnos hacia el campamento norvietnamita que habíamos avistado anteriormente. Rogers nos informó que se trataba de una misión de rutina que nos llevaría a internarnos en la jungla para atacar al enemigo. Aunque el rostro de Rogers denotaba nerviosismo, estaba dispuesto a liderar a las tropas en el combate. Acto seguido, tomamos nuestras armas y pertrechos y nos adentramos en la selva. Nuestra primera labor consistió en despejar la senda, eliminando troncos y otros desechos, principalmente con maquinaria de construcción y lanzallamas. A Carson y a mí nos asignaron responsabilidades relacionadas con los lanzallamas, mientras que Paul se encargó de despejar los escombros. Dedicamos varias horas adicionales a despejar el terreno de árboles y rocas antes de establecer nuestro campamento en lo más profundo del bosque. Iniciamos la colocación de sacos de arena y la excavación de trincheras, preparándonos para un eventual embate. Fue entonces cuando divisamos a los combatientes vietnamitas. Se trataba de una fuerza enemiga que se aproximaba como contragolpe a unos cientos de metros de distancia. Luego, empuñamos nuestras armas y en breve un enfrentamiento armado implicó a ambas fuerzas, continuando la lucha hasta bien entrada la noche. Durante la recarga de nuestras armas, las balas silbaban cerca de Paul y de mí. Paul había abatido a entre 10 y 12 enemigos antes de que Rogers vociferara, solicitando las armas de mayor calibre. En mi caso, tuve suerte si logré disparar a 1 o 2 individuos, ya que aquella representaba mi primera confrontación con adversarios de carne y hueso. Los cañones de apoyo comenzaron a abrir fuego contra el enemigo, puesto que varios vietnamitas carecían de armas y avanzaban hacia nosotros. Nos afanamos en derribarlos con todo el poder de fuego que teníamos a nuestra disposición. Por un momento, la algarabía reinó, aunque no duró mucho, pues más combatientes enemigos emergían de entre los árboles, con sus cuerpos amontonados, ojos cargados de malicia. Entonces, la situación empezó a tambalear. Francotiradores apostados en los árboles comenzaron a abatirnos uno a uno, cegando la vida de muchos hombres de nuestro bando a mi alrededor. Paul sufrió una herida en la pierna, y Rogers clamó por la retirada. Todos empezamos a retroceder, mientras más y más camaradas caían a nuestro lado. En ese momento, Rogers ya había abandonado el campo de batalla y la mayoría de los supervivientes corrían hacia el sur.
Luego, escuché los alaridos de Paul, quien había sido herido en la pierna. Lo socorrí y lo coloqué sobre mi hombro, mientras Carson nos proporcionaba cobertura. Fue entonces cuando quedamos al borde del cerco, corriendo hacia el este. Finalmente, exclamé que el templo podría servirnos de refugio hasta que el enemigo se retirara. Arrastramos a Paul hasta el templo, en un recorrido extenuante de 2 millas. Más tarde, divisamos el templo iluminado por la luz de la luna, con la vegetación ancestral que crecía sobre los antiguos muros de piedra. En el momento en que nos dirigíamos hacia el templo, comencé a percibir gritos que se acercaban desde atrás. Durante la mayor parte de la noche, todo había permanecido en tinieblas y silencio. Me aventuré fuera y hallé a algunos de los combatientes vietnamitas observándome. Al percatarse de que me encontraba en el templo, sus semblantes se tornaron aterrados y desprovistos de expresión. Huyeron despavoridos, profiriendo palabras en vietnamita. Sus voces clamaban, "Con Rom. Con Rom". Desconcertado y molesto, despegué una ráfaga de disparos para disuadirlos y luego regresé a la fortaleza. Más adelante, informé a Carson de que esos individuos se habían marchado y que huían desesperadamente hacia la jungla para preservar sus vidas, sin mencionar lo que habían dicho. Carson se hallaba ocupado cuidando las heridas de Paul, que mostraban mejoría pero que aún no le permitían caminar por sí solo. Yo, por mi parte, me aventuré a explorar el antiguo templo para obtener una mejor comprensión de nuestro entorno. En su mayoría, lo que descubrí consistía en estatuas de índole desconocida y pinturas de dragones que cubrían las paredes. Los dibujos representaban a individuos huyendo de un templo hacia la jungla, perseguidos por una criatura con apariencia de dragón. Este ser era de color amarillo, poseía ojos rojos y una franja roja, ostentaba colmillos afilados y un semblante siniestro que parecía dispuesto a devorar a cualquier ser. Avancé hacia lo más profundo del templo, empleando mi encendedor para examinar detenidamente estas representaciones de un dragón capaz de cualquier cosa, desde ocupar la cima de un templo hasta devorar seres humanos. De repente vi una visión de soldados que se enfrentaron a ruinas antiguas. Me encontraba profundamente inmerso en estas representaciones cuando escuché un estruendo resonante al final del corredor. Era Carson. Luego, observó las ilustraciones y quedó impactado por su contenido. Mencionó que se trataba de una narración local relacionada con dragones. Según sus palabras, los vietnamitas, al igual que muchas culturas del este de Asia, tenían una estrecha relación con los dragones en sus mitos y leyendas. Aunque no estaba familiarizado con esta leyenda en particular, explicó que en la cultura vietnamita, los dragones solían asociarse con la lluvia, especialmente en el contexto de la agricultura. Además, compartió que creían que el dragón tenía un papel paternal para los hombres y que incluso formaba parte de sus relatos de creación. Se les atribuía la responsabilidad de traer beneficios al mundo, pero este dragón divergía en gran medida de las típicas representaciones amorosas de estas criaturas, pues era malévolo y un cruel asesino, en contraste con la imagen más positiva que normalmente se les atribuía. En medio de mi explicación, escuchamos los gritos de Paul resonando a lo lejos. Nos precipitamos de regreso hacia él mientras nos narraba que algo gruñía en la distancia. Al mirar afuera, observamos la silueta de una criatura a cierta distancia, cuyos grandes ojos rojos nos enfocaban. Se asemejaba a una especie de ave de gran tamaño con cuerpo de gusano, gruñía y ostentaba una enorme mandíbula similar a la de un león. Se agachaba sobre un hombre que vociferaba desesperadamente, mientras la bestia comenzaba a devorarlo desde el torso, arrancando carne y tejido como si se tratara de espaguetis. Luego, se giró hacia nosotros, emitiendo gruñidos desde fuera del templo, y desplegó sus alas antes de lanzarse en picado hacia nosotros. Su rostro quedó al descubierto mientras intentaba ingresar al templo con el propósito de devorar o matar. Apresuradamente, corrimos hacia lo más profundo del templo, llegando a un amplio atrio en donde permanecimos durante varias horas, escuchando los gruñidos y chillidos de la criatura. Esta vociferaba y golpeaba las paredes del templo, intentando alcanzarnos. Nos mantuvimos inmóviles en el atrio, y con el transcurrir del tiempo, la situación se aquietó temporalmente. Oímos el ocasional canto de un ave. Utilicé mi encendedor para crear una tenue luz y entonces, divisé una figura al fondo del atrio. Salté hacia atrás, creyendo que se trataba de alguna bestia, pero en realidad era una estatua del mismo dragón, revestida en oro y rubíes. Carson explicó, quienquiera que estuvo aquí no solo temía a esta criatura, sino que también la reverenciaba. Posteriormente, me aventuré hacia la parte trasera del atrio y noté una habitación que se extendía hacia el fondo del templo.
En ella, se encontraban dibujos de dragones por doquier y un enorme altar, lo suficientemente grande como para llevar a cabo sacrificios humanos. Aunque estaba cubierto de tierra y hojarasca, claramente estaba destinado a ceremonias de sacrificio, ya que hallé varias dagas de oro cercanas. En ese momento, escuché un siseo desde lo alto y vi al dragón descender con sus garras extendidas. Aunque no logró atraparme, me arañó profundamente la pierna. Oí su aliento nauseabundo al otro lado de la habitación. Emitió un rugido y percibí el fétido aroma de carne descompuesta a su alcance. Lo vi intentando alcanzarme desde una esquina de la habitación. Posteriormente, corrí hacia la puerta abierta, de regreso al atrio, pero no antes de que me agarrara la pierna con sus garras. Entre gritos de dolor, saqué mi revólver de la funda y le disparé en el brazo. La bestia aulló y rugió, lo que percibí como una oportunidad para escapar. Me arrastré hacia la puerta abierta y logré escapar de la criatura, subiendo al atrio donde se encontraban mis compañeros. Aguardamos impacientes el amanecer, que nos pareció una eternidad. Finalmente, la hemorragia de Paul cesó, y lo ayudamos a levantarse, avanzando hacia afuera del templo en dirección a la civilización. A medida que nuestros ojos se aclimataban a la luz del día que amanecía, abandonamos rápidamente el templo y nos dirigimos hacia el campamento estadounidense. Caminamos durante lo que parecieron horas, solo para encontrarnos con un grupo de cadáveres mutilados de soldados vietnamitas cerca de un gran camión cisterna. Parecía como si hubieran sido destrozados por algo que carecía de origen humano. Uno de los hombres había sido partido por la mitad en el torso, mientras que a otro le faltaba el cuerpo y solo le quedaba la cabeza. Algo había diezmado a un batallón completo de vietnamitas. Sabíamos cuál había sido la causa, pero no teníamos intención de quedarnos para confirmarlo. Iniciamos la búsqueda de suministros y revisamos los cuerpos, encontrando agua y algunos analgésicos. Nos aproximamos con asombro al soldado moribundo. Pronunciaba repetidamente la palabra en vietnamita, con Rong. Luego, Carson conversó con el hombre y le mencionó algunas palabras acerca de una serpiente con alas que los emboscó. El hombre compartió más detalles sobre la criatura, que parecía invulnerable y le había infligido una grave herida en la pierna durante un ataque que ocurrió unas horas atrás. Logró sobrevivir por un tiempo, pero continuaba perdiendo el conocimiento y entraba en estado de shock, repitiendo incansablemente la misma palabra hasta que finalmente falleció, con Rong. Para entonces, mi estómago se retorcía de malestar y expulsé el contenido de mi interior, mientras intentaba comprender qué diablos estaba sucediendo. Mi único deseo era regresar a casa y evitar encontrarme jamás con esta terrible situación. Experimentaba un intenso mareo y tomé un sorbo de agua de mi cantimplora, que tenía apenas la mitad de su capacidad. Posteriormente, inspeccionamos exhaustivamente el área, dejando atrás los cuerpos destrozados y los cadáveres en nuestro camino de regreso al campamento. Comenzamos a caminar durante lo que pareció una eternidad, haciendo paradas ocasionales para darle un respiro a Paul, lo cual fue un alivio momentáneo. Sin embargo, su pierna empezó a mostrar signos de infección. Finalmente, divisamos en la distancia el conocido sitio donde se encontraba un jeep estadounidense, con la esperanza de que aún hubiera sobrevivientes. Finalmente llegamos al campamento estadounidense, el cual parecía estar prácticamente desolado. Camiones y tiendas de campaña estaban abandonados en su mayoría, con todo pareciendo haber sido devorado por las llamas. A medida que avanzábamos, los cadáveres comenzaron a aparecer, similar a lo que habíamos visto en el campamento vietnamita. Restos carbonizados de hombres estaban esparcidos por todas partes, algunos con evidencias de haber sido devorados. Era un escenario de completa devastación. Continuamos explorando el campamento en busca de signos de vida, y finalmente avistamos a un pequeño grupo de estadounidenses, incluyendo a Rogers. Este último estaba cargando gasolina en un jeep grande que llevaba a algunas personas heridas y otras ilesas, preparándose para partir. Empezamos a llamar la atención de Rogers, quien respondió con gritos y gestos para que nos uniéramos a ellos. Con cuidado, ayudamos a Paul a subir al jeep. La mayoría de los hombres en el vehículo parecían estar heridos, incluido Rogers, quien lucía visiblemente asustado. Nos informó que todos en el batallón, tanto estadounidenses como vietnamitas, estaban muertos, y que éramos afortunados de estar con vida. Luego hizo una pausa y expresó: después de nuestra retirada, nos dirigimos de vuelta al área del campamento base donde habíamos estado previamente, y nos detuvimos allí para hacer los preparativos de la mañana. Fue entonces cuando algo apareció en la distancia y comenzó a atacarnos. Aquella entidad se manifestaba de manera indiscriminada,
eliminando a nuestros compañeros uno a uno con sus enormes ojos rojos y sus fauces ensangrentadas. Surcaba el cielo alrededor de nuestros jeeps, impidiendo cualquier intento de escape y sometiendo a nuestros hombres a un siniestro baño de fuego, cocinándolos vivos y desmembrándolos de forma atroz. Nos vimos obligados a huir hacia el bosque cercano, buscando refugio en una pequeña gruta hasta que finalmente la criatura se alejó. Fue entonces cuando empecé a buscar sobrevivientes y di con este jeep. Luego compartimos nuestras propias experiencias con esa abominación y cómo causó estragos en nuestras filas. A medida que relatábamos nuestras historias, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Saigón y nos dirigimos al puesto militar estadounidense más cercano. Y así concluye mi relato. Tras aquel horrendo encuentro, los 12 fuimos dados de baja del servicio militar y nunca se nos proporcionó una explicación sobre la aparición de esa criatura. Nos transportaron de regreso a Estados Unidos en avión y nos enviaron a una división de salud mental del VA. Allí, los médicos afirmaron que el dragón era simplemente el resultado del estrés que habíamos soportado, pero yo sé lo que presenciamos. Después de la batalla, cada uno de nosotros siguió su camino por separado. En cuanto a los otros sobrevivientes, solo estoy al tanto de lo que les ocurrió a Paul, Rogers y Carson. A Paul, después de su retorno a casa, le amputaron la pierna. Vivió una vida decente hasta que los recuerdos del dragón y el templo de las ruinas antiguas empezaron a atormentarlo. Posteriormente, en 1985, ingresó en una clínica de salud mental, donde lamentablemente falleció un año después. Respecto a Carson, aún mantiene contacto conmigo y, tras su retorno, obtuvo su grado de licenciatura en Estudios Religiosos Orientales de la Universidad de Michigan. Continúa investigando acerca del dragón en el mausoleo y ha sugerido la posibilidad de regresar a Vietnam en un intento por resolver el misterio detrás de los asesinatos. En cuanto a todos los otros hombres que perdieron la vida a manos del dragón, eso sigue siendo un enigma sin respuesta. Nunca se me proporcionó una explicación sobre el destino de las numerosas personas que perecieron a causa de esa criatura. Al final del día, tengo plena certeza de lo que presencié y sé que los otros 2 hombres también fueron testigos de lo mismo. Esa entidad aún me persigue en mis pesadillas mientras duermo. Los médicos del VA insisten en que se trata del estrés derivado de la experiencia en la guerra, pero yo tengo la certeza de que no fue una ilusión. Sé que esa cosa aún acecha allá afuera, aguardando la oportunidad de arrebatarme la vida, ansiosa por desgarrarme vivo con sus colmillos afilados y sus siniestros ojos rojos, y seguirá aguardando en mis sueños, incesante.